se hacía esto, ¿vale? Aquí está. Entonces nosotros decíamos que teníamos una función de segundo grado, sí que se caracterizaba porque tenía acá un valor, que era el parámetro A. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de segundo grado que habíamos visto el semestre pasado, que tenían parámetros A, B y C? Bueno, acá muy parecido en el sentido de los parámetros. Tiene un parámetro A que es distinto de cero, ¿vale? Puede ser un número positivo o negativo, en este caso es 1, pero no puede ser cero. Y así es como nosotros identificábamos una función de segundo grado, como es esta que está acá, y habíamos dicho que nosotros podíamos graficar estas funciones haciendo una tabla de valores como esta que está acá. Le damos un valor a x, por ejemplo 1, y este 1 lo teníamos que reemplazar en todas las partes donde hubiese x, ¿sí? F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 6, y haciendo este cálculo íbamos a llegar a un valor resultante, que en este caso es menos 7, y ese iba a ser el valor de la variable y, ¿vale? Empezábamos nosotros a graficar las funciones. Si tomábamos el 0, por ejemplo, nos daba menos 6. Si tomábamos el menos 1, nos daba menos 3. Y así sucesivamente íbamos viendo diferentes valores que siempre íbamos diciendo que ojalá fuesen oscilando entre positivo y negativo para ir graficando. ¿Cómo se graficaban este tipo de funciones? Bueno, a diferencia de las funciones afines, las funciones lineales que eran una recta, acá nos quedaba una curva a la cual nosotros llamábamos parábola, ¿vale? ¿Cómo nos dábamos cuenta que era una parábola? Porque aquí fíjense que no aparece en ningún lado una... Si yo uno esto no va a quedar recto, pues va a quedar al tiro curvo, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada hicimos como un signo Nike medio flight, que nos había quedado la primera vez que graficamos. Gráfica canaria. Y en este caso, ustedes aquí tendrían que unir estos puntos y claro, les va a quedar algo más o menos así, que yo mágicamente lo puedo arreglar y me queda así. Sí, más bonito. Ahí. Sí, Profe, tengo una duda. dígame. Sí, Cuando son números negativos, que en realidad siempre me confundo cuando son negativos, siempre tiene que ponerse con un paréntesis, ¿no? sí, Porque yo había escuchado de que si no estaban en paréntesis era uno negativo y otro positivo, ¿no? Pero no, pues como están en paréntesis eran los dos negativos por lo que da positivo, ¿no? claro. Ah, ok. Fíjese, nos aparece la opción acá, pantalla. No, esto no era. Ya, ahí ves la pantalla en negro, ¿cierto? Ahí. ¿Cómo salgo de esto? Deme un segundito. Ahí, pantalla negro. Ahí sí. Ya, a lo que preguntaba Daniela es que tienen que tener mucho ojo porque hay una gran diferencia, por ejemplo, entre esto y esto, ¿sí? Cuando tengo este caso que está acá abajo, estoy elevando el menos 2 completo al cuadrado. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en verdad es multiplicando menos 2 por menos 2. Y acá, como son dos números que tienen igual signo, en este caso negativo, el resultado va a dar positivo. En cambio, cuando tengo una operación como la que está acá arriba, que no tiene paréntesis, se asume que lo que estoy haciendo es que el menos 2 es el 2 que está elevando, solamente afecta al número y no al signo, ¿ya? Porque no hay presencia de paréntesis. Por lo tanto, es lo mismo que yo hiciese esto. Y si se dan cuenta, los resultados son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén trabajando con alguna función, por ejemplo, ya esa, y quisiesen reemplazar un valor negativo, por ejemplo, el menos 1, lo que voy a hacer yo, voy a poner f de menos 1 es igual a, yo quiero reemplazar el menos 1 en la x, y eso implica de que yo le tengo que poner paréntesis, ¿sí? Porque yo quiero tomar el menos 1 entero, ¿sí? No tomar solamente el 1 y dejar el signo fuera, quiero tomar el menos 1 entero. Así que yo les recomiendo poner paréntesis para que no tengan problemas de signo, ¿sí? Y ahí le llegaría el menos 2. Eso es súper importante ahí. ¿Cómo era para saber si es que una función era cuadrática o no? Bueno, súper importante. Además, voy a volver a poner una pantallita en negro. Además de que se cumpla, por ejemplo,
además de que se cumpla de que el a es distinto de 0, ¿sí? Este a que está acá, súper importante. Además de eso, ustedes tienen que fijarse en lo siguiente. Tienen que darse cuenta de que el valor que tiene la potencia más alta es el x cuadrado y que no hay otro más que tenga x cuadrado. Por ejemplo, si les aparece un x cubo, ya, por ejemplo esta función que existe, esta que está acá no es función cuadrática. ¿Por qué? Porque aparece un x cubo que tiene un grado mayor que el x cuadrado. ¿Sí? Ustedes solamente tienen que fijarse de que primero el x cuadrado sea el mayor, ¿sí? Que sea el más grande de todas las x que aparezcan. ¿Sí? Y además de eso, de que el valor que acompaña a la x, que en este caso es el a, sea distinto de 0. Así que el a sea distinto de 0, perdón. Eso es lo importante. Estas dos condiciones que se tienen que cumplir. ¿Sí? Si a usted le parece un x cubo, un x elevado a 4, no es función cuadrática, es función cúbica. Pero si aparece, por ejemplo, un 3x más 2, tampoco es función cuadrática porque no hay presencia del cuadrado. Y si es cuadrado de binomio, pantalla. Por ejemplo, si le aparece esto, uno empieza a dudar y dice, pucha, acá el profesor me dijo que no es función cuadrada porque no es función cuadrática porque no hay un x cuadrado. ¿Ya? Pero veamos, si usted desarrolla este cuadrado de binomio, ¿cómo se desarrollaba esto? Se multiplicaba término a término. Era x por x, que me da x cuadrado, x por 2, que me da 2x, 2 por x, que me da 2x de nuevo, y 2 por 2, que me da 4. Y esto es x cuadrado más 4x más 4. Se da cuenta, aquí ya apareció el x cuadrado, con un a distinto de 0, que en verdad en este caso es las 1. Por lo tanto, sí correspondería a una función cuadrática. ¿Sí? Si le aparece un binomio, por ejemplo, pasa eso. Si le aparece un trinomio, o sea, un cubo de binomio, o sea, 3 binomios multiplicándose, le va a aparecer un x cubo por ahí, entonces ya no estaríamos hablando de función cuadrática. Por eso en el quiz preguntábamos algo así, y la idea es que ustedes desarrollaran la expresión si es que no está desarrollada para ver si es que el producto final era o no una función cuadrática. Vale, entonces en general teníamos eso, teníamos la función cuadrática que tenía esas características, el a distinto de 0, y además de eso no había otro valor, otra variable que tuviese una potencia más grande que 2. Podíamos graficarlas hasta ahora solamente con tabla de valores, que era lo que aprendimos en ese momento. Otra de las preguntas es cómo saber si es que un punto al azar, pertenece o no a la función cuadrática, y eso lo podíamos hacer así. Tenemos dos candidatos ahí. Por ejemplo, el 1,3 y el 2,-6. Esto aparecía en el quiz. Si es que no lo han resuelto, tomen mucha atención. El 1,3 y el 2,-6. Vamos a ver dos formas de hacerlo. La primera va a ser de la forma numérica. ¿Qué significa esto? Fíjense acá que los pares ordenados siempre son x, y. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque significa que si yo quiero saber si es que el punto 1,3 pertenece a esta función que está acá arriba, lo que voy a hacer es tomar el 1 y reemplazarlo en todos los lados donde haya x. Así mismo. ¿Sí? Y el resultado que me da, fíjense acá, reemplacé el 1 en todos los lados donde hay x y me dio de resultado -7. Este resultado debiese haberme dado 3, porque por algo es un par ordenado. Como no me dio 3, me dio distinto de 3, entonces este punto, el 1,3, no pertenece a la función. ¿Sí? Le tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, en este caso, si reemplaza el 1, le debería dar 3. Y así usted sabe numéricamente si es que pertenece o no pertenece a la función. Vamos con el caso de abajo. Recuerden, son x e y. Tengo que reemplazar el 2 y me debería dar -6 de resultado. Reemplazo el 2 y fíjense, acá 2 al cuadrado, menos 2 por 2 que me da -4 y el -6, aquí realizando cálculos rapidito, llego a que es -6, que es igual, acá me falta un menos, a -6, por lo tanto, sí cumple y sí pertenecería a la función cuadrática que está acá arriba. ¿Cómo lo puedo ver gráficamente? Bueno, si yo grafico esta función f de x igual x cuadrado menos 2x menos 6, voy a obtener esta parábola, que si se dan cuenta, el 2, -6 está acá en la función,
y el valor de arriba del 1,3 no está, no pertenece. Así que esa es otra forma de poder hacerlo, graficando, ¿vale? Yo por lo menos les recomiendo la forma algebraica porque es más directa. ¿Se entendió esa parte de cómo saber si es que un número pertenece o no a una función cuadrática? Entonces usted reemplaza la x y le debería dar y. Si no le da la y que usted esperaba, entonces no pertenece a la función. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos eso solamente. Tenemos, entonces, recapitulando muy rapidito. Tenemos la función, se podía graficar con tabla de valores, y además ahora podemos saber qué puntos pertenecen o no a la función, ¿ya? Lo podíamos hacer de la forma numérica o directamente de la forma gráfica. Y ahora vamos a ver dos contenidos súper importantes, que es la concavidad y el vértice de la función. Yo creo que todos alguna vez en la vida han ido a Fantasilandia o se han subido a alguna montaña rusa, como esta. No sé si les ha pasado que cuando llegan al punto máximo, yo no, porque soy súper cobarde y me da pánico las montañas rusas. Pero como pueden ver acá, es muy parecido a una parábola. Y en este punto que está acá, justo en este punto, uno se pone así, empieza a sudar, porque es como el miedo. ¿Le ha pasado? ¿No? Sí, Te va a llevar después de esto. No, qué miedo, pánico. Bueno, yo he visto gente así llorando, hay otra gente que lo disfruta. Bueno, como pueden ver en esta parábola, este punto máximo que está acá indica algo súper importante. Acá la parábola crece, 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 va creciendo, 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 llega a este punto y desde este punto hacia abajo empieza a decrecer. Entonces, a este punto que está acá, nosotros le vamos a llamar vértice. ¿Sí? Nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, en las pirámides, o sea, perdón, en los triángulos, en los cuadrados o en cualquier figura geométrica, a empezar a contar los vértices. Bueno, acá en las parábolas también vamos a tener un vértice, pero lo que va a indicar ese vértice es el crecimiento y decrecimiento, el cambio de crecimiento y decrecimiento de una función cuadrática, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos esa parábola. En el caso de acá, por ejemplo, otra montaña rusa, acá también podríamos decir que está su vértice. Tenemos crecimiento, acá tenemos decrecimiento, y fíjense que aquí también tenemos otro vértice, porque aquí también hay un cambio de crecimiento a crecimiento. Este es contrario al otro. ¿Sí? En la parte izquierda crezco y después decrezco, y en la parte derecha decrezco y después crezco. ¿Ya? Entonces, en ambos casos tenemos vértices, pero la diferencia entre ambos vértices es que uno indica crecimiento de crecimiento y el otro de crecimiento a crecimiento. A estos dos procesos de crecimiento y decrecimiento les vamos a llamar concavidad. ¿Ya? A estos dos procesos les vamos a llamar concavidad. La concavidad va a ser, como lo habíamos dicho en la clase pasada, que igual lo adelantamos un poco, la carita feliz y la carita triste, como uno le decía. ¿Sí? Carita de feliz, carita triste. Y bueno, ahí cuando uno baja, se marea, empieza a vomitar, un clásico. Pero le vamos a llamar como a la carita feliz y a la carita triste que da la parábola. ¿Sí? No ven que se dan cuenta que hay parábolas que están así como una carita triste hacia abajo y hay otras parábolas que van hacia arriba. Vale, entonces va a depender entonces de uno de los parámetros de la función. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, ahí. Ya olvidamos de las montañas rusas. Tenemos ahí cóncava hacia arriba, que se le va a llamar a las parábolas, que son como literalmente una carita feliz. Y la cóncava hacia abajo, que son como las caritas tristes, ¿ya? En verdad, el nombre más correcto de decirlo es cóncava y convexa, pero se prefiere decir cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo para que se entienda mucho mejor, ¿ya? Por si querían saber, esta de acá es convexa y esta de acá es cóncava. Sí, pero depende de dónde se mire. Vamos a ver entonces, voy a dejar de compartir unos segundos y les voy a compartir. Oh, no puedo compartir eso.
¿Por qué no puedo compartir esto que tengo acá? ¿Qué te crees, pinche Meet? Ahora sí. Ya. ¿Ven ahí el GeoGebra que puse en pantalla? Sí, profe. Ya, bueno. Como les decía, la concavidad va a depender de uno de los parámetros de esta función. Nosotros ya lo habíamos adelantado en la clase pasada, pero bueno, acá yo les dejé este applet que igual se lo subí a su Classroom. Y pueden ver en este applet que aquí se va formando la función, ¿ya? Dependiendo de los valores que yo tenga acá en este deslizador. Puedo formar cualquier función de valores de menos 100 a 100, ¿ya? Entonces podemos fijarnos, por ejemplo, vamos a empezar a mover de a uno. El verde que está acá abajo es el valor C, que solamente se va a modificar este que está acá al final, ¿sí? El valor C. Y como pueden darse cuenta, si yo lo muevo, lo único que hace es mover la función de arriba a abajo, no afecta en nada ni su concavidad ni su amplitud. Siempre queda igual la función, miren, es la misma función, solamente que sube y baja. ¿Sí? Sube y baja, no hace nada más que eso. Eso lo vamos a ver después de qué se trata el parámetro C. Ahí lo tenemos. El parámetro B, fíjense que lo único que hace, me voy a tirar para atrás un poquito, es que como que empieza a mover la parábola, como en forma de U, si se dan cuenta, pero la parábola sigue estando casi donde mismo, sigue teniendo la misma amplitud, sigue siendo la misma parábola. ¿Sí? Eso es lo que hace el parámetro B. Tiene un movimiento como en U. ¿Sí? Y el parámetro A, que es lo que vamos a ver ahora, fíjense que si yo lo muevo, este sí, de un momento a otro pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Cuándo pasa de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? ¿En qué momento? Fíjense. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. Cuando es así negativa, Cuando es negativo, fíjense, cualquier valor negativo que yo tome, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy entre el menos 100 y el menos 5, por ejemplo, empieza a ser cóncava hacia abajo. ¿Ven? De hecho, a ver, llegamos acá al menos 1 y ya es cóncava hacia abajo. En el 0, fíjense, en el 0 es una recta. Y si ya me tiro a valores positivos, empieza a ser cóncava hacia arriba todo el rato. Y mientras más grande, como que más se va aplanando, por decirlo así, la curva. Mismo caso acá, mientras más negativa, bueno, va a ser cóncava hacia abajo sí o sí, y también se va como juntando la función. Y si es cero, a ver dónde está el cero, aquí, bueno, ahí, no, casi, joder, ahí. Y si es cero, fíjense, si es cero queda como una recta. ¿Por qué queda como una recta? ¿Por qué cuando es cero queda como una recta? Sí, cuando es mayor a cero es positivo, sí. Porque no es cuadrática. Súper importante lo que dice Javiera. Como ya deja de ser cuadrática, entonces pasamos a tener una función afín. ¿Sí? No entendí cómo se ocupa este GeoGebra o cualquier GeoGebra, Javiera, esta aplicación o cualquier otra en general. Ya. En general el GeoGebra, acá al ladito, tiene una barra de entrada donde ustedes pueden meter cualquier tipo de función. F de X es igual, no sé, a 3x cuadrado más 2x más 3, por ejemplo. Si usted aprieta Enter, automáticamente se le grafica la función. ¿Ve? Ahí está. Pero si quieren, podemos destinar una clase un día para que yo les enseñe a ocupar GeoGebra y puedan eh, hacer algo parecido a esto. ¿Ya? Pero en general, aquí lo que podemos apreciar, como bien decía Claudio, es que si el A es positivo, tenemos concavidad hacia arriba, y si el A es negativo, tenemos concavidad hacia abajo. ¿Vale? Voy a dejar de compartir y voy a compartir la presentación de nuevo. Ahí la tenemos cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y acá tenemos entonces ambos casos. A mayor a 0, entonces tenemos cóncava hacia arriba. Y A menor a 0, tenemos cóncava hacia abajo. Ahí tenemos los dos casos de la función cuadrática. ¿Vale? Así que ahora
solamente con mirar la función nosotros vamos a poder saber si es que es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Vamos a ver. La primera función que está ahí, x cuadrado más 3, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Aquí no necesitan hacer casi ningún cálculo. Carita feliz, carita feliz. Oh, no apareció la carita triste. Ahí está. Exactamente, cóncava hacia arriba. Justamente, ¿por qué? Porque el valor que acompaña al x cuadrado en este caso es 1. A es 1. Y eso es mayor a 0. Así que cumple. La siguiente, g de x igual a menos x más 2x menos 1. ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Abajo, abajo, dicen por ahí. Abajo hizo Claudio también. Veamos entonces, el valor de A, en este caso es... Anto dice, yo creo que quizás es feliz. Jueguesela, feliz o triste. Nada de quizás acá, está directo. Veamos acá, ¿cuál es el valor de A? El valor que acompaña al x cuadrado acá, en esta función. ¿Qué valor acompaña al x cuadrado? Cuadrado, perdón. 2. ¿Ya? Entonces, A es 2, ¿sí? Y 2 es positivo o negativo. Positivo, entonces al ser positivo, es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Es feliz. ¿Sí? Ahí, ojo, que acá, por ejemplo, en este ejercicio, yo a propósito puse las variables dadas vueltas, pues, o sea, acá el orden da igual, ¿sí? Lo importante es que ustedes siempre tienen que identificar dónde está la A. El A no siempre va a estar de los primeros acá. Siempre va a ser el que acompaña al x cuadrado, pero no necesariamente va a estar de los primeros, ¿sí? Así que ahí, ojito con eso. Vale, la siguiente. A es igual a, ¿cuánto es igual a? ¿Qué valor tiene el parámetro A? Si no hay A, entonces 0, pero acá 1 dice Claudio, Tomás dice menos 1. Ay, ahí sí. Negativo, sí, exacto. Fíjense, acá el valor que acompaña al x cuadrado solamente aparece un signo menos, pero nosotros sabemos que cuando hay un signo menos, en verdad estamos hablando de menos 1. Por lo tanto, estamos hablando de una cóncava hacia abajo. ¿Sí? La z que está acá, z de x es igual a 2 más x cuadrado menos 2. El valor que acompaña al x cuadrado, el parámetro a, es igual a, aquí, esta de acá, z es igual a 2 más x cuadrado. 1 positivo, exacto. Fíjense, el que acompaña al x cuadrado, acá no hay x cuadrado, ni siquiera hay x, acá tampoco, pero acá sí. Entonces aquí hay acompañando un 1, y eso es cóncava hacia arriba, positivo. La j, j de x es igual a menos 3x cuadrado menos 3. Positivo o negativo. ¿Cuál es el valor que acompaña al x cuadrado? Menos 3. Menos 3 acompaña al x cuadrado, por lo tanto estamos hablando de una negativa cóncava hacia abajo. Triste. Y la última que estaba acá abajo dice menos paréntesis x cuadrado menos 3x más 2. Cierre paréntesis. ¿Qué es el público? Carita feliz, carita triste. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Qué es?
¿Triste? ¿Estás segura? Veamos acá. Carita triste. Importante acá, fíjense que como hay un signo menos afuera del paréntesis y ya dentro del paréntesis no puedo hacer nada más, entonces este signo menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar todo con signo cambiado. Me va a quedar menos x cuadrado. Acá en vez de menos 3x me va a quedar más 3x. Y acá en vez de más 2 me va a quedar menos 2. Esa es mi nueva función. Así que, como bien decía Javier y Claudio, en este caso el valor que acompaña el x cuadrado es un menos 1, por lo tanto es triste. ¿Sí? Cóncava hacia abajo. El menos que está afuera, por decirlo así, se distribuye, porque ese menos en verdad es un menos 1, se distribuye aplicando la propiedad distributiva a cada uno de los valores que está dentro del paréntesis. Entonces, cuando tienes menos 1, por la x cuadrado te queda menos x cuadrado. Si tienes un signo negativo adentro, pasa positivo, y si tienes uno positivo, pasa negativo. Sí, ese menos va a afectar a todos los signos que están dentro del paréntesis. Así que aquí todos los signos cambiaron porque ese signo negativo que está acá, a ver, lo voy a explicar un poquito mejor. X cuadrado menos 3x más 2. Ya, ahí lo tengo. Esto que está acá es lo mismo que yo hiciese esto. Lo mismo. Y lo que voy a hacer yo acá, y por qué es que se cambian los signos, es porque estoy aplicando una propiedad distributiva, que era la que yo aplicaba cuando resolvía binomios, ¿se acuerdan? Entonces era menos 1 por x cuadrado, que me daría menos x cuadrado, negativo. Luego menos 1 por menos 3x, que me daría menos 1 por menos 3. Eso son dos signos negativos, entonces me daría positivo, que me daría 3x positivo. Y luego menos 1 por 2 me daría menos 2. ¿Sí? Y se dan cuenta, llegamos exactamente a los signos cambiados. Exactamente lo mismo que está acá, pero con signos cambiados. ¿Sí? Positivo, negativo, negativo, positivo. Ya. Entonces nosotros ahora, a simple vista, ya podemos saber si es que una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Solamente nos tenemos que fijar en el parámetro a. ¿Vale? Súper importante. Ahora, con respecto al vértice, como les explicaba, sería el punto máximo que está acá arriba o el punto mínimo de abajo, perdón, dependiendo, por ejemplo, si tenemos la montaña rusa para el otro lado, sería este punto, y lo que implica es crecimiento y decrecimiento de la función cuadrática de esta parábola, ¿vale? El cálculo del vértice va a ser un par ordenado, ¿sí? Como habíamos visto en esta parábola de la montaña rusa, uno llega a un punto máximo y ese punto yo lo puedo representar en el plano como un par ordenado. Y para calcular ese par ordenado vamos a seguir esta fórmula que está acá. El parámetro x me lo va a dar menos b partido en 2a. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en las ecuaciones cuadráticas teníamos que identificar parámetros a, b y c? A, b y c. ¿Sí? Ay, perdón, que me duele la espalda. Ya, entonces teníamos que identificar parámetros a, b y c en las ecuaciones cuadráticas. Bueno, acá vamos a tener que hacer lo mismo en la función para poder reemplazar y llegar a esto. Y fíjense que ya, el parámetro x es súper simple de sacar porque es solamente llegar y reemplazar. Y el parámetro y dice f de menos b partido en 2a. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que yo voy a calcular algo acá, en el menos b partido en 2a, y ese valor que me dé, supongamos que me da, no sé, 2, yo lo voy a reemplazar en la función y ahí voy a obtener el parámetro y. Lo vamos a ver ahora. En esta función que está acá, x cuadrado más 4x menos 21, ¿cuáles son sus parámetros a, b y c? ¿Cuáles son los parámetros a, b y c? Se puso música. Ahí sí. ¿Cuáles son los parámetros a, b y c de esta función? A1, B4 y C
21. Ah, ojito ahí, Claudio, con los signos. A, claro, A es 1, el que acompaña al x cuadrado. B es el que acompaña a la x, que es 4. Y C, fíjese bien, Claudio, con el signo menos 21. Súper bien. Ahí sí que sí. Muy, muy, muy bien a todo y todo. Ahora, ¿qué debo hacer? Reemplazar. Vamos a ver el menos b partido en 2a. Menos b partido en 2a. Entonces, como el b es 4, menos b sería menos 4 dividido en 2a, 2 por 1. Esto me daría menos 4 dividido 2 y menos 4 dividido 2 me daría menos 2. Entonces, el parámetro x aquí lo tengo que es menos 2, ¿vale? Voy a borrar un poquito acá ahora. Ya tenemos el primer parámetro. Ahora, fíjense acá, el parámetro y, ya, vértice x que le puse acá, vértice en y, dice que es f de menos b partido en 2a. ¿Qué significa esto? Que el menos b partido en 2a a mí me dio que es menos 2. Así que voy a tener que reemplazar f de menos 2. Eso es lo que tengo que calcular ahora. F de menos 2 va a ser, y reemplazo entonces el menos 2 en toda la función cuadrática que teníamos, ¿ya? Me va a quedar menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 menos 21. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. 4 por menos 2 me da menos 8, menos 21. Acá tengo 4 menos 8 me da menos 4, menos 21 me da menos 25. Así que, ay, ¿qué hice? Así que el parámetro y lo tenemos en el menos 25 entonces. ¿Sí? Por lo tanto, el vértice, los parámetros que me van a dar el vértice va a ser menos 2, menos 25. ¿Sí? ¿Se entendió? Al final es, busco los tres parámetros A, B y C, saco el menos B partido en 2A y el valor que me dé lo evalúo en la función para sacar el parámetro I que me faltaba. Y ahora ya tengo el par ordenado. Eh, vamos a ver, x cuadrado más 4x menos 21. Eh, vamos a graficarlo a ver si que nos da o no, ¿vale? Por si acaso, para irnos a la segura. Ya, acá tenemos entonces el GeoGebra. Tenemos acá el x cuadrado más 4x menos 21, que es la función que nosotros teníamos, ¿sí? Que se acaba de graficar, ¿ya? Ahí la tenemos. Y todavía nos falta saber el vértice. El GeoGebra te da de por sí el vértice cuando tú graficas, ¿ya? Pero acá yo se lo saqué. Entonces, a nosotros el vértice, bueno, le voy a poner B para que se parezca a lo que escribí, nos dio menos 2,25. Y si aprieto Enter, oh, ¿dónde está? Menos 25, perdón. Ahí sí. Y justamente nos da el vértice de la función, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hay decrecimiento, llega acá y empieza a crecer la función, ¿vale? Así que estaría correcto. Igual, generalmente, cuando ustedes grafiquen una función en GeoGebra, automáticamente les va a dar el vértice, ¿sí? Pero es importante saberlo hacer algebraicamente de esta forma, como lo acabamos de hacer. Vamos a ver otro ejemplo más del vértice, porque recuerden que esto se pregunta en la guía y en el futuro quiz que se va a hacer. Ahí lo tenemos. Esta que está acá. Traten de hacerlo ustedes y me dicen cuánto les da el vértice. Tenemos la función menos x cuadrado menos 3. ¿Cuánto me daría el vértice acá entonces? Yo lo espero. Traten de agarrar un lápiz, un papel y traten de hacerlo ustedes.
Recuerden primero identificar los parámetros A, B y C. Yo acá los puedo ayudar un poco, que el A es el que acompaña al x cuadrado, que en este caso es menos 1. El C es el término independiente de que no tiene x, así que es el menos 3. Y el B es el que acompaña a la x, pero en este caso, como no hay valor que acompañe a la x, entonces nosotros decimos que es 0. ¿Sí? Así que trate de hacerlo con lápiz y papel. Yo lo espero antes de continuar. Esto sería gx más x cuadrado. Ya, profe, Ya. ¿Cuánto le dio? voy a esperar un poco para que los demás puedan hacerlo bien. Vale, vale, vale. Sí, ahí vamos comparando resultados. Ya. Claudio, ¿cuánto le dio? Le dio menos 3. Ya, ahí es súper importante la diferencia entre las respuestas. Tiene que darme el par ordenado, Claudio. Anton me dice que es 0, menos 3. O sea, x0 y menos 3. ¿Cuánto le dio el eje X, Claudio? ¿O el eje Y? Disculpado. Ya, buenísima. Te dio lo mismo que tanto. Veamos entonces si nos da lo mismo que los chicos y chicas. Ahí. Veamos, entonces era menos b partido en 2 por a. El menos b acá, fíjense que es 0, menos 0, dividido en 2 por menos 1. Pero menos 0 es 0. Y 0 dividido en cualquier cosa sigue siendo 0. Así que el primer eje, el eje x, el valor del x, de este par ordenado que estoy buscando, va a ser, ¿qué hice? Va a ser 0. ¿Sí? Así que la primera parte es llegar y reemplazar, chicos y chicas. Es solamente reemplazar el menos b dividido en 2a, tomando los parámetros que acabo de tener acá arriba. ¿Vale? Y acá me dio 0. Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a la función
que en este caso es f de x es igual a menos x cuadrado menos 3, y el valor que me dio, que en este caso es 0, lo evalúo. F de 0 va a ser igual a menos 0 al cuadrado menos 3. Menos 0 al cuadrado es 0, menos 3, y 0 menos 3 me daría menos 3. Por lo tanto, el valor de y que me faltaba sería menos 3. ¿Sí? Así que el vértice de esta función debiese estar en el 0, menos 3. ¿Cómo lo compruebo? Voy y lo grafico, ¿vale? Usted va y grafica su función. Y como pueden ver, acá yo la tengo graficada ya, ¿vale? Y como les dije, cuando ustedes grafican automáticamente el GeoGebra les da un vértice, ¿sí? Se lo marca en un puntito gris, que en este caso ahí me lo marco acá y es 0, menos 3, exactamente como dijeron sus compañeros, ¿sí? Así que súper, súper bien. Y no vamos a alcanzar a ver lo otro que tenía preparado, pero vamos a ver un último ejemplo para las personas que todavía tal vez no entienden. Este que está acá, por ejemplo. Entonces, finalmente, vamos a tener A, B y C. Recuerde, parámetro A es el que acompaña al x cuadrado, que en este caso es 1. Parámetro B es el que acompaña al x, que en este caso es menos 3. Y parámetro C, que en este caso es 4. ¿Sí? Entonces me quedaría vértice en x, la primera coordenada, ¿vale? Recuerden que son x, y. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Va a ser menos b dividido en 2 por a. Y reemplazo menos b, fíjense que el menos b acá sería menos el menos del 3 dividido en 2 por 1. Menos por menos es más, que me daría 3 positivo, y 2 por 1 es 2. O sea, me daría 3 medios. ¿Sí? Me va a quedar en fracción este vértice, pero da igual. Ahora ya tengo acá el 3 medios, que es lo mismo que 1,5. ¿Sí? Lo pueden hacer con fracción o con decimal, les va a dar exactamente lo mismo. Y el vértice y entonces sería evaluar el 3 medios en su función. Entonces me quedaría 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 4. ¿Vale? Acá me quedaría 9 cuartos. Acá me queda 9 medios más 4. ¿Sí? Acá lo pueden hacer, seguir haciéndolo con fracciones o pueden aplicar calculadora como ustedes quieran. Yo voy a igualar denominadores acá. Me va a quedar 18 cuartos más 4. Esto que está acá me queda menos 9 cuartos más 4. Y el menos 9 cuartos, lo voy a anotar acá de nuevo arriba, más 4. Acá solamente estoy trabajando con números. Voy a hacer la multiplicación cruzada y me va a quedar menos 9 más 8, perdón. Iba a escribir 16. Ah, no, pues sí era 16. ¿Qué estoy haciendo? 4 por 4, 16, pluma, dividido en 4. ¿Sí? 9. Acá me daría 7 positivo cuartos. Así que sería 7 cuartos. ¿Vale? No. Acá, Javiera, disculpa, recién vi tu duda. Si le da el 0 en x, que no puede ser 0, es el que acompaña al x cuadrado, que en este caso, si se da cuenta, es menos 1. ¿Sí? Este que está acá no puede ser 0, que en este caso es menos 1. Todo el resto sí puede ser 0. Yo puedo tomar el valor de 0 en la función, evaluarlo. Por ejemplo, esto que hice acá, lo evalué y lo hice. ¿Sí? Sí, hay que ver la diferencia entre el que acompaña a la x, que este no puede ser 0, el a tiene que ser distinto de 0, pero el x yo sí le puedo dar el valor de 0, como lo acabo de hacer acá. ¿Vale? Esa es la diferencia. Una cosa es el a y el otro es el x. Listo. Ya, entonces acá, por ejemplo, me quedó el 3 medios y 7 cuartos, ¿vale? Ahí sería el vértice, ustedes lo pueden comprobar. Y además,
ya tenemos ahí un elemento de la función que sería el vértice, y esta función que está acá es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Es feliz o triste? Hacia arriba. Vale, entonces ustedes tenemos 3 medios y 7 cuartos. Vamos a ir a la pantalla, negro. Entonces ustedes como que ya podrían, entre comillas, bosquejar un poco esto, saben que es cóncava hacia arriba y que el valor de esta función como su parábola, ¿ya? Va a ser algo como esto. El 3 medios está por acá, ¿sí? Porque es 1,5. Y el 7 cuartos está por acá, si no me equivoco, ¿sí? Entonces por ahí estaría su vértice y es cóncava hacia arriba, entonces esto se va hacia arriba, ¿sí? Es una parábola que se va hacia arriba. Y nos faltaría ver dos cosas que son súper importantes en la parábola. Y una es en qué punto intersecta al eje Y. Y el otro punto sería ver en qué punto y cuándo intersecta al eje X. Serían las dos cosas que nos quedan por ver. Era lo otro que íbamos a ver hoy día, pero por temas de tiempo ya lamentablemente no alcanzamos. Pero si se dan cuenta, cada vez estamos encontrando más elementos para poder graficar de la mejor forma la función. Nos quedaría entonces ver cortes en el eje Y y cortes en el eje X. No es para nada complicado y también está preguntado en la guías y hay un video que se explica, pero también lo vamos a ver en la próxima clase para poder cerciorarnos de que vayan aprendiendo, ¿ya? Pero por ahora eso. Tenemos concavidad, tenemos vértice y también tenemos la tabla de valores que siempre es la vieja confiable que no nos falla, pero ahora ya pueden graficar de mejor forma una función de segundo grado. ¿Queda alguna duda antes de que terminemos la clase, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Buenísima. Les recuerdo entonces, les voy a subir un quiz, todavía no sé si mañana o el lunes, ¿ya? Que son súper cortitos los quiz que estamos haciendo ahora y va a estar relacionado a este contenido. Además de eso, por favor avísenle a sus compañeros y compañeras que si tienen dudas con sus notas me escriban un correo y me lo manden. Y además de eso, ¿qué más era lo otro? Ah, y voy a corregir ese problema que hubo en el quiz, que si les fue mal en el último, bueno, el único quiz que hay arriba en la plataforma, si les fue mal en ese quiz, yo voy a corregir ese problema de alternativas que fue un error mío, ¿vale? Así que lo voy a corregir para que no estén con problemas, ¿ya? Escríbanme los puntitos en el chat, por favor, puntitos antes de irse para poder tomar asistencia así, ya que no funciona el Meet asistencia. Puntito en el chat. Creo que se fue Joaquín, ¿o no? Así que voy a poner puntito por Joaquín. Por Joaquín. Joaquín, ¿cuál es el apellido Joaquín? Empieza con V. ¿Velasco o Velázquez o Velázquez? Ya. Entonces, eso chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, que tengan un excelente fin de semana